Shalom, shalom. Estamos en la porción semanal que lleva por nombre Vayikra, también conocido como libro de Levítico. En esta porción de semanal nos enseñan los diferentes tipos de korbanot, los diferentes tipos de sacrificios que se tenían que traer al Beit Hamidash. Estas leyes que vemos en este libro del Levítico nos enseñan muchas cosas muy interesantes. Vamos a tratar de explicar, como siempre hemos dicho, vamos a tratar de explicar esta porción conforme nosotros lo hemos estudiado. Siempre hemos dicho eso nosotros. Que el Todopoderoso bendiga a todos los que nos miran en este video y que estas explicaciones de la Torah nos ayuden en nuestra vida diaria de nuestro vivir. Nos preguntamos acerca de los sacrificios. Nos preguntamos acerca de los korbanot que se ofrecían. Pero vamos a tratar de poderlo decir. ¿Quién puede ofrecer un corbán? Todo judío, ya sea hombre o mujer, puede ofrecer un corbán. Esto comprende incluso aquellos que no son constantes en el cumplimiento de las leyes de la Torah. Se espera que el hecho de ofrecer un corbán lo induzcan a esta persona a mejorar su camino. Pero no obstante, no se le permite traer ofrendas a un apícoros, o sea, a un hereje, a alguien que públicamente profana el día de Shabbat. Los tipos de korbanot que se tratan en esta parashá de Vayikra detalla las leyes de 5 categorías de korbanot. Y estas son la ofrenda de olá, o sea, la ofrenda que se quema, la ofrenda de minjá, que es la ofrenda de la comida, la ofrenda de shelamim, que es la ofrenda de shalom o de paz, la ofrenda de hatá, que es la ofrenda por el pecado, y la ofrenda de ashan, que es la ofrenda de la culpa. El sacrificio olá, el primer sacrificio que se menciona en la Torah es olá, o la ofrenda que se quema. El olá que se trata en esta parashá es una ofrenda de libre voluntad que puede ser hecha por cualquier persona. Si una persona siente la inclinación de donar un corbán al Todopoderoso, tiene la opción de ofrecer un olá. Este sacrificio puede consistir en un buey, en un cordero, en una cabra, en una tórtola o en una paloma. Esto dependerá de su situación económica de la persona. Si es extremadamente pobre la persona, podrá ofrecer harina en vez de un animal. Y su ofrenda se denomina minjá. Entonces, la ofrenda de minjá, Hashem dijo, si alguien se ve imposibilitado por razones de orden económico para donar, ya sea la ofrenda de un animal o la de una ave, tendrá la oportunidad de traer en su lugar una ofrenda de harina. La ofrenda de harina se denomina ofrenda de minjá. Y Hashem valora el presente de harina de este hombre pobre, tanto como si éste hubiera ofrecido su vida. El Todopoderoso proclama, esta medida de harina que trajo este hombre puede ser que el único alimento que tenía en su casa este hombre. Él podría haberlo utilizado para alimentar a su familia, pero sin embargo, me la ofreció a mí y dejó su casa sin ningún alimento. Por lo tanto, yo aprecio mucho su ofrenda, tanto
como si hubiera sacrificado su propia vida. Está también el sacrificio de Shelamim, o sea, el sacrificio de paz. El Shelamim, ofrenda de paz, se trata en esta parashá. Es la ofrenda realizada en ejercicio de libre voluntad de la persona que está en un nivel intelectualmente elevado y por medio de la donación de un corbán desea expresar su felicidad de la persona. El nombre Shelamim, ofrenda de paz, significan dos cosas. Primero, cuando ofrecemos un sacrificio de Shelamim, el Todopoderoso bendice al mundo entero con Shalom, o sea, con paz. Dos, trae paz y armonía a todos aquellos que participan en él. El Mizbeá, el sacerdote y el dueño. Su sangre y sus órganos internos se consumen en el altar. El pecho y el muslo se le da a los sacerdotes. Y la piel y la carne son asignadas al donante que trajo la ofrenda. Vemos también el sacrificio de Hatá, o sea, el sacrificio de pecado. En los tiempos del Beit Hamidash, o sea, del templo, si un judío, ya sea hombre o mujer, involuntariamente transgredía una misvá de la Torah, que es lo taset, o sea, un precepto negativo de la Torah, debía ofrecer un sacrificio hatá. De esta ofrenda traía por su pecado y expiaba su error de la persona. También se le dominó el sacrificio de hatá fijo, ya que no importaba cuál fuese su condición financiera de la persona. Esta estaba obligada a ofrecer uno de los siguientes animales, una cabra o un cordero. El hatá solo se traía cuando se cometían pecados, que si se hubiesen cometido liberadamente, el pecador hubiera sido posible del castigo de caré, como habla la Torah, o sea, de extirpación. También vemos que hay tres tipos especiales de sacrificios de hatá. Y aquí habla de estos tres que existen, estos tres tipos especiales de ofrenda de hatá, que la parashá también menciona en esta semana. El toro y el gran sacerdote. Esta ofrenda de hatá fue traída por un sacerdote, o sea, un Cohen Gadol, quien se dio cuenta que se había equivocado en una decisión halájica. Por error, había permitido un tipo de acto prohibido cuya realización deliberada era castigada por caré. Si el gran sacerdote hubiera actuado según su propia decisión errónea, hubiera estado obligado a ofrecer un sacrificio hatá, que se considera o consiste en un toro. En el libro de Levítico, capítulo 4, el verso 3, dice así. Aquí dice así. Si peca el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, debe ofrecer al Eterno un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que él ha cometido. Los sacerdotes o los Cohen también tenían que dar ofrendas por su pecado de ellos, sin importar cuán elevadas fueran sus almas de los sacerdotes. Incluso los sacerdotes o los Cohen cometían acciones negativas. Ocasionalmente sus ofrendas por pecado eran diferentes de la del resto de las personas, debido a su poder sacerdotal de influir en los demás. Cualquier acción negativa de parte de ellos
tenía un impacto en toda la gente en nombre de quien ellos actuaban. Aquí aprendemos que la ley universal de causa y efecto es más estricta para aquellos que tienen una responsabilidad mayor. Si el sacerdote ungido peca, se refiere al sacerdote aquí abajo, quien se prepara para el servicio del templo y es encontrado un pecado en él. Esto trae culpabilidad sobre todo el pueblo que lo veirán y que lo escuchan. ¿Por qué la gente debe ser juzgada por el Cohen? Porque hay de aquellos que confían en su servicio. De manera similar, si es encontrado un pecado en un cantor que canta, a alguien que canta, hay de aquellos que confían en el cantor. Entonces vemos aquí estos diferentes tipos de corbán. Nuestros sabios nos sugieren varias alternativas. Primero, la oración, o sea, una tefila en vez de un sacrificio. Hoy en día, nuestras oraciones o nuestras tefilot reemplazan a los sacrificios que se hacían antes. Nosotros rezamos Shahari para reemplazar el Corbán, Tamid de la mañana. Minjá reemplaza el sacrificio de Tamid de la tarde. Y Mahari reemplaza la ofrenda de Muri. Todas las partes del sacrificio que no eran ofrecidas durante el día. El estudio de las leyes de los sacrificios que estamos estudiando aquí, Hashem establece que el que estudia las leyes concernientes a los korbanot se considerará como si él los estuviera ofreciendo. El arrepentimiento desde la destrucción del templo, en efecto de la teshuvá sincera, tiene el mismo grado de expiación que los sacrificios que se hacían antes. Pero el estudio de la Torah, y finalmente el estudio de la Torah, vale más que todos los sacrificios del mundo. Por eso tenemos que estudiar las leyes concernientes a la Torah. Todos aquellos que deseen estudiar la Torah, profundícese en estudiar las leyes de la Torah. En este Shabbat, esperamos que haya una verajá para todos los amantes de la Torah. Nos da gusto saludarlos otra vez más. Estamos en la porción de Vaikra. Hay mucho más que decir. Que el Todopoderoso los bendiga en este Shabbat y que la pasen todos completamente bien en este Shabbat. Shabbat Shalom, Baruch Hashem por ustedes.